La Iglesia nos propone para nuestra reflexión en este jueves de la primera semana de Adviento el texto de Mateo 7, 21 y 24 al 27. Pero también hoy, 3 de diciembre, la Iglesia nos invita a recordar a San Francisco Javier. Francisco Javier vivió en la primera mitad del siglo XVI. De familia noble, nació en el castillo de Javier, en Navarra, en el norte de España. Durante su juventud, las tropas de Castilla y Aragón conquistaron Navarra y la unificaron a España. Y a la familia de Francisco le quitaron todas sus posesiones, quedando Francisco y su familia en serias dificultades económicas. Francisco Javier decidió seguir la carrera sacerdotal y se fue a estudiar a la Universidad de París, a la Sorbona. En la universidad demostró su gran inteligencia, su excelencia en el deporte y su liderazgo. Y estando en París, coincidieron en el mismo dormitorio él, San Ignacio de Loyola y San Pedro Fabro. Al inicio, el encuentro entre Javier e Ignacio fue muy tenso, pues sus familias, en las guerras de Navarra, habían luchado en campos contrarios. Pero los tres santos terminaron siendo entrañables amigos. Y ellos, junto con otros 7 compañeros más, fundaron la Compañía de Jesús, los jesuitas. En 1540 el Papa le pidió a Ignacio que envíe misioneros a la India, y Francisco Javier se ofreció a ir. Luego de meses de viaje llegó a Goa, en la India, y desde allí empezó su gran labor misionera. Estudió la lengua local y se dedicó no solo a anunciar la buena noticia de palabra, sino también de obra, preocupándose de los enfermos, de los encarcelados, de los pobres. Recorrió muchas ciudades de la India y enviaba cartas a sus compañeros de la Universidad de París para animarlos a ir a ayudar a la India. Luego partió a evangelizar el Japón, pero su sueño era entrar en China. Sin embargo, se quedó en la puerta, pues murió a los 46 años en la isla de Shangchuan con la vista de China al frente. Nunca volvió a Europa, ni volvió a ver a sus compañeros jesuitas. Fue enterrado en Goa, pero dejó un enorme legado que sirvió para que la Iglesia continuase su misión en el Asia. Retomemos ahora el texto que la Iglesia nos ha propuesto para este primer jueves de Adviento, y les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha en cambio estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Recordemos que estamos en la primera semana de Adviento y el tema general de la semana es la esperanza en la venida del Mesías. ¿Y en qué pasará cuando llegue? Y vimos ya que cuando Él llegue, el mundo se llenará de alegría, y entonces Él curará a los enfermos y dará pan a los hambrientos. El texto de hoy es el final del Sermón del Monte, en donde Jesús proclama la nueva ley del reinado de Dios. Para componer este sermón, Mateo recogió una serie de dichos y enseñanzas de Jesús que forman el núcleo de su anuncio. Y en este conjunto de enseñanzas va a quedar expuesto el programa del reinado de Dios. Se trata de un nuevo orden, una nueva ley, la ley del reino que supera a la de Moisés. Pues esta ley no solo nos prohíbe matar, sino que se nos invita a amar al enemigo. Y nos enseña a no juzgar, y que en vez de vengarnos, debemos perdonar. Según la ley del reino, no solo no debemos jurar en falso, sino que lo que digamos debe tener el peso de la palabra dada. De forma que si decimos que sí, será sí, y si decimos que no, será no. Nos enseña a ser generosos y a compartir, a orar siempre y a buscar a Dios en todo lo que hagamos, a jugarnos por Él en cada decisión que tomemos y a poner en Él toda nuestra confianza.
En fin, Jesús espera que quienes lo sigan se ajusten al programa enunciado en este sermón de apertura de su vida pública. Bueno, pues el texto de hoy nos ubica al finalizar este largo sermón del monte, en donde queda muy claro lo que tienen que hacer quienes desean seguir a Jesús. Y el texto tiene dos partes. Primero, Jesús enfatiza el hacer por encima del decir. Y segundo, nos urge a vivir según lo anunciado en el monte. La primera parte nos enseña que hay que hacer en vez de decir. Pues en el cristianismo vale mucho más el hacer que el decir, ya que las palabras se las lleva el viento, en cambio el ejemplo arrastra. El hacer es un testimonio que permanece. Por eso el texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo importante, pues, no es decir, sino hacer lo que Dios quiere. Es decir, cumplir su voluntad y vivir como Jesús enseña. Pues el ser cristiano no consiste en seguir un conjunto de ritos y oraciones. El cristianismo es un modo de vivir, es un modo de vida que pone a Dios al centro de ella y de todas las decisiones que tomamos, de modo que Dios se vuelve nuestra única referencia. Jesús es muy claro al decir: no todo el que me dice Señor, Señor será parte del reinado de Dios, pues el solo rezar no nos hace cristianos. También se reza en otras religiones. Podemos estar rezando rosarios y participando de toda celebración religiosa que se organice. Pero hacer solo esto no nos define como seguidores de Jesús. El discípulo de Jesús es el que hace lo que el Señor quiere, el que demuestra, con la manera como vive, que está poniendo en práctica sus enseñanzas. El fin es Dios y su voluntad. Las oraciones, ritos y celebraciones son solo medios. Ciertamente hay que ayudarnos de los medios. Las oraciones, ritos y celebraciones son necesarias, pero como ayudas para vivir en consecuencia. El decir Señor, Señor debe servirnos para reforzar nuestro modo de vivir cristianamente. Si no lo hace, y si después de decir Señor, Señor seguiremos abusando de los demás, engañando, mintiendo, siendo infieles, corrompiendo y corrompiéndonos, entonces simplemente no somos de los suyos y no participaremos del reinado del Mesías. Por eso, en la segunda parte de este relato, Jesús insiste en la necesidad de vivir según lo que Él ha anunciado en el monte. Dice el texto: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente. Si escuchamos a Jesús y ponemos en práctica lo que nos dice, es decir, si vivimos como Él quiere que vivamos, entonces seremos como un hombre prudente. La persona prudente, cuando construye su casa, la hace sobre roca firme. Pone sólidos cimientos para que sean capaces de enfrentar tormentas, terremotos e inundaciones. Así dice el texto: cuando cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Esta no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. En cambio, dice el texto, que el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. No poner por obra las enseñanzas de Jesús es de imprudentes. Es como construir una casa sobre arena, y solo el necio y el insensato lo hacen. Pues una construcción sobre arena no resiste tormentas, ni terremotos, ni inundaciones. Se cae y se pierde. Dice el texto que cuando cayó la lluvia se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Aquel que no vive como Jesús nos enseña, construye su vida sobre arena. El hundimiento de la casa es como el fracaso total de una vida. Es una vida no plena y más bien llena de decepciones. Una persona termina así cuando decide construir su vida sin Dios y sin vivir como Él quiere, y solo buscando su propia conveniencia.
Y entonces después, cuando los problemas, dificultades y circunstancias de la vida lo golpeen, será incapaz de sobreponerse, caerá en depresión y le echará la culpa del fracaso de su vida a todo el mundo, empezando por Dios, sin aceptar su responsabilidad y sin reconocer que Él ha elegido libremente construir sobre arena. A modo de conclusión, los invito a reflexionar en cómo hemos construido nuestras vidas. ¿Las hemos construido sobre roca firme o las hemos construido sobre arena? ¿Estamos satisfechos de nuestras vidas o no? Si volviésemos a vivir, ¿tomaríamos las mismas decisiones que hemos tomado en esta vida? Pero siempre hay tiempo para reconstruir sobre roca, pues este tiempo de Adviento, en donde se nos invita a esperar al Mesías, es un tiempo para revisar nuestras vidas y corregir lo que haya que corregir, de modo que cuando llegue nos encuentre parados sobre roca. Pues solo si construimos sobre roca firme, sobre Dios, nos orientamos hacia la felicidad. Pidamos al Señor que nos dé luces para revisar nuestras vidas y fuerzas para tomar decisiones que nos reorienten a Él, a fin de vivir como Él quiere que lo hagamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.